Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Fundamental 2. Mi nombre es Néstor Fabio Montoya. El tema de hoy es movimiento oscilatorio. Movimiento oscilatorio. Un móvil está animado de movimiento vibratorio u oscilatorio cuando se desplaza a uno y otro lado de una posición fija siguiendo una ley cualquiera. El émbolo de una locomotora o el movimiento de un péndulo, por ejemplo, están animados de movimiento oscilatorio. Oscilación sencilla. Una oscilación sencilla es el movimiento desde un extremo hasta el otro de la trayectoria. Oscilación completa. Es el movimiento desde un extremo hasta el otro de la trayectoria y regreso al punto de partida. Un movimiento es periódico si se repite exactamente cada vez que transcurre un intervalo de tiempo determinado. A este tiempo lo llamaremos periodo. Periodo. En un movimiento oscilatorio periódico es el tiempo que tarda una partícula en efectuar una oscilación completa. El periodo simbolizado con T mayúscula se calcula dividiendo el tiempo total transcurrido entre el número de oscilaciones completas. En el Sistema Internacional de Medidas, el periodo se expresa en segundos. Frecuencia. En un movimiento oscilatorio periódico, la frecuencia es el número de oscilaciones completas efectuadas en la unidad de tiempo. La frecuencia se representa con la letra F minúscula. Para calcular la frecuencia, se divide el número de oscilaciones completas entre el tiempo total transcurrido. En el Sistema Internacional de Medidas, la unidad de frecuencia es el Hertz, simbolizado H mayúscula, Z minúscula. En honor al físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, que nació en 1857 y murió en 1894, y quien fue el primero en demostrar la existencia de la radiación electromagnética, construyendo un aparato para producir ondas de radio. Hertz fue un físico alemán que descubrió el efecto fotoeléctrico, la propagación de las ondas electromagnéticas y las formas para producirlas y detectarlas. Un Hertz corresponde a la frecuencia de una partícula que oscila con movimiento periódico, efectuando una oscilación completa en un segundo. Cuando el movimiento es circular, existen otras unidades para medir la frecuencia, las cuales son, por ejemplo, revoluciones por minuto y radianes por segundo. Elongación. En un movimiento oscilatorio, la elongación es la distancia que separa la partícula del centro de la trayectoria. Usualmente, la elongación se representa con las letras X, con la letra Y o con la letra S. En la figura de la parte superior izquierda, consideramos una partícula representada con la letra P que está oscilando entre los puntos M y N. El centro de la trayectoria, llamada también posición de equilibrio, se representa con la letra O. En cualquier instante, la distancia desde la partícula hasta el centro de la trayectoria se llama elongación y lo estamos representando con la letra X. Amplitud. En un movimiento oscilatorio, la amplitud es la distancia desde el centro de la trayectoria hasta cualquier extremo. La amplitud es el valor máximo de la elongación. Movimiento armónico simple. De todos los movimientos oscilatorios periódicos, el más importante es el movimiento armónico simple, simbolizado MAS, debido a que además de ser el movimiento más simple de describir matemáticamente, constituye una aproximación muy cercana de muchas oscilaciones que encontramos en la naturaleza. Por definición, decimos que una partícula que se mueve a lo largo del eje de las X tiene un movimiento armónico simple cuando su desplazamiento X minúscula respecto al origen del sistema de coordenadas está dado en función del tiempo por medio de una relación senoidal o cosenoidal. Por ejemplo, si X es igual a una constante positiva A mayúscula por el seno de otra constante positiva omega por el tiempo más una constante alfa llamada fase, decimos que el movimiento es armónico simple. La cantidad mayúscula es la amplitud. El punto O es la posición de equilibrio, ya que como veremos, la aceleración y la fuerza en este punto son cero. La cantidad omega se denomina frecuencia angular y está relacionada con el periodo del movimiento por la expresión
frecuencia angular igual a 2 por pi sobre el periodo. La cantidad θ igual a omega por t más alfa se denomina fase. Y por ello alfa es la fase inicial, es decir, el valor de la fase cuando el tiempo vale 0. Aunque hemos definido el movimiento armónico simple en función de una expresión senoidal, puede igualmente expresarse en función de una expresión cosenoidal. El único cambio sería una diferencia inicial de fase de pi medios. La distancia x que separa la partícula del origen del sistema de referencia se denomina elongación, y puesto que la función seno o coseno varían entre -1 y +1, la elongación de la partícula estará cambiando entre -a y +a. La elongación máxima a partir del origen es la amplitud. El movimiento armónico simple es periódico porque se repite exactamente cada vez que transcurre un intervalo de tiempo determinado llamado periodo. Podemos afirmar que una partícula está animada de movimiento armónico simple si se cumplen 3 condiciones. Primera, el movimiento es oscilatorio. Segunda, el movimiento debe ser periódico. Y tercera, la amplitud de las oscilaciones debe ser constante. El movimiento armónico simple se puede visualizar como la proyección de un movimiento circular uniforme sobre un plano. En la simulación que se aprecia en la parte superior izquierda, vemos una rueda que está girando en torno a un eje con movimiento circular uniforme. Frente a la rueda hay una lámpara. La proyección del movimiento del manubrio sobre la rueda en una pared tiene un movimiento oscilatorio. Dado que el movimiento de la rueda es circular uniforme, entonces es periódico. De forma similar, el movimiento de la proyección en la pared también es periódico. Un manubrio está unido al borde de la rueda que gira con velocidad angular omega constante. Como la rueda tiene un movimiento circular uniforme, el manubrio siempre emplea el mismo tiempo en dar una vuelta. La proyección o sombra del manubrio sobre la pared es un movimiento oscilatorio periódico, pero no es uniforme, ya que al acercarse a los extremos, la velocidad disminuye. Además, el periodo del manubrio es igual al periodo de la sombra sobre la pared. Como la sombra del manubrio tiene un movimiento oscilatorio periódico y con amplitud constante, entonces se dice que posee un movimiento armónico simple. La simulación mostrada en la parte inferior derecha es una simplificación de la simulación que se muestra en la parte superior izquierda. En este caso, un punto se mueve sobre una circunferencia con velocidad constante. La proyección de este punto sobre una línea vertical posee un movimiento oscilatorio también periódico. Supondremos que inicialmente el manubrio forma un ángulo alfa con una línea horizontal. Esta será su posición angular inicial. Y la hemos representado en la figura de la parte izquierda con la letra Q. Después de un tiempo t, el manubrio pasa a la posición P, girando un ángulo igual a omega por t. La razón de esto es que la frecuencia angular o velocidad angular es igual al ángulo girado en radianes dividido entre el tiempo transcurrido. Si de la fórmula velocidad angular igual a ángulo sobre tiempo despejamos el ángulo, obtenemos que el ángulo girado es igual al producto de la velocidad angular por el tiempo. Por eso, el ángulo que gira desde el punto Q hasta el punto P es omega por t. El ángulo total sería entonces omega por t más alfa, y a esta cantidad se le llama fase. Cuando la partícula da una vuelta completa, gira un ángulo igual a 2 pi radianes, o 360 grados, y tarda un tiempo igual a un periodo. Dado que velocidad angular es igual a ángulo sobre tiempo, podemos decir que cuando gira la vuelta entera, la velocidad angular es igual a 2 pi radianes sobre periodo. El ángulo total, θ, igual a omega por t más alfa, es la fase total. El valor de alfa lo llamaremos fase inicial.
Cuando el punto se encuentra en la posición marcada con P, su proyección sobre una pared es P'. La distancia desde el punto P' hasta el punto O' es la elongación y la hemos representado con la letra X. Recordando que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y observando la figura del lado izquierdo, tenemos que el seno de teta, que es W por T más alfa, es igual al cateto opuesto, que sería la distancia X, sobre la hipotenusa, que sería la distancia A, equivalente al radio de la circunferencia. De esta fórmula podemos despejar X. La cantidad A que está dividiendo pasa al lado izquierdo a multiplicar. De esta manera, X es igual a A por seno de teta. Puesto que teta es la suma omega por T más alfa, tenemos que X es igual a A por seno de omega por T más alfa, siendo omega la velocidad angular igual a 2pi sobre el periodo. Como puede verse en la figura de la izquierda, la cantidad A mayúscula, que es el radio de la circunferencia, también es igual a la amplitud de las oscilaciones de la proyección del punto P sobre la pared. Es muy importante aclarar que la cantidad omega, cuando se trata de un movimiento circular uniforme, se le llama velocidad angular. Pero cuando estemos hablando de un movimiento oscilatorio periódico, lo llamaremos frecuencia angular. De ahora en adelante, asumiremos que una partícula se mueve con movimiento armónico simple si la ecuación de su movimiento es de la forma X igual a A por seno de omega por T más alfa. Aunque también se puede utilizar en lugar de un seno, un coseno. Velocidad en el movimiento armónico simple. La velocidad en el movimiento armónico simple puede obtenerse al proyectar el vector velocidad del movimiento circular uniforme sobre un plano vertical. Recordemos que en el movimiento circular uniforme la velocidad es un vector tangente a la circunferencia y por tanto es perpendicular al radio. Además, la magnitud de la velocidad, o sea su rapidez, está dada por velocidad igual a velocidad angular por radio. Como en este caso el radio de la circunferencia es la misma amplitud, podemos decir que la velocidad es igual a la velocidad angular multiplicado por la amplitud. La proyección de la velocidad sobre el plano vertical es entonces, mirando la figura superior derecha, vemos que al aplicar el coseno del ángulo θ, tenemos que coseno es igual al cateto adyacente, que en este caso es B sub X, que a su vez es la proyección de la velocidad del movimiento circular en el plano vertical, y esta velocidad dividida por la hipotenusa del triángulo, que en este caso es la velocidad del movimiento circular. Coseno de θ es igual a B sub X sobre V. Despejando B sub X, que es la proyección de la velocidad sobre el plano vertical, tenemos que es igual a la velocidad del movimiento circular por el coseno de θ. Como la velocidad del movimiento circular es igual a W por radio o W por A, tenemos finalmente que B sub X es igual a omega por A por coseno de θ. Y como θ es W por T más alfa, concluimos finalmente que la velocidad en el movimiento armónico simple, que es la proyección del movimiento circular uniforme sobre un plano vertical, es igual a la frecuencia angular por la amplitud por el coseno de la fase. Aceleración en el movimiento armónico simple. La aceleración en el movimiento armónico simple también puede obtenerse al proyectar la aceleración de una partícula que se mueve con movimiento circular uniforme sobre un plano. En este caso lo proyectaremos sobre un plano vertical. Recordemos que en el movimiento circular uniforme la aceleración es un vector dirigido hacia el centro de la trayectoria y por eso la llamamos aceleración centrípeta. Además, su magnitud viene dada por la fórmula aceleración centrípeta igual a velocidad angular al cuadrado por el radio. Pero como el radio es A mayúscula, tenemos que aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por A. El seno del ángulo θ es igual al lado opuesto a sub x, que es la proyección de la aceleración centrípeta sobre el plano vertical,
dividido por la hipotenusa, que es la aceleración centrípeta. Despejando a sub x, tenemos que a sub x es igual a AC, aceleración centrípeta, por el seno de teta. Y como AC es igual a velocidad angular al cuadrado por A mayúscula, tenemos finalmente que A sub x es W al cuadrado, omega al cuadrado, por la amplitud A mayúscula por el seno de teta. Dado que la fase teta es igual a omega por t más alfa, se concluye que la aceleración x, la componente x del movimiento armónico simple, es menos omega al cuadrado por la amplitud A por el seno de la fase omega por t más alfa. El signo negativo se incluye para indicar que la aceleración de la proyección P' apunta hacia la posición O', que es el centro de la trayectoria. En el movimiento oscilatorio, la aceleración siempre apunta hacia la posición de equilibrio. Puesto que la ecuación que determina la elongación es x igual a A por seno de omega por t más alfa, y A sub x, que es la proyección de la aceleración en el plano vertical, es menos omega al cuadrado por A por seno de la fase omega por t más alfa, podemos concluir fácilmente que A sub x es menos omega al cuadrado por la elongación. De esta expresión se concluye que la aceleración es máxima en los extremos. En este caso, x sería igual a más a o menos a. En valor absoluto, la aceleración máxima es omega al cuadrado por la amplitud. Hasta ahora hemos encontrado expresiones para la elongación, la velocidad y la aceleración en función del tiempo. Pero también se puede encontrar una expresión que relacione la velocidad con la elongación en el movimiento armónico simple si utilizamos la identidad seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. De esta expresión, que es la identidad fundamental de la trigonometría, despejamos coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado es 1 menos seno al cuadrado. Dado que en el movimiento armónico simple B sub x es frecuencia angular por amplitud por el coseno de la fase, tenemos que si le damos al cuadrado, B sub x al cuadrado es igual a omega al cuadrado, por coseno al cuadrado, que es 1 menos seno al cuadrado. Destruyendo el paréntesis, nos queda que B sub x al cuadrado es igual a omega al cuadrado, menos omega al cuadrado por A al cuadrado seno al cuadrado. Pero A al cuadrado seno al cuadrado se puede escribir como A por seno de teta todo elevado al cuadrado. Como la cantidad entre paréntesis A por seno es x, concluimos finalmente que B sub x al cuadrado es omega al cuadrado menos omega al cuadrado x al cuadrado. Como omega al cuadrado es factor común, podemos factorizarlo y despejar la velocidad. B sub x al cuadrado es igual a omega al cuadrado factor de al cuadrado menos x al cuadrado. Sacando raíz cuadrada positiva y negativa, tenemos que B sub x es igual a más o menos la frecuencia angular raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la elongación al cuadrado. Con base en esta fórmula podemos concluir que la velocidad es cero en los extremos, cuando x vale más o menos la amplitud. En x igual a más a y en x igual a menos a, la velocidad sería cero. Y además, la velocidad sería máxima cuando x vale cero, o sea, en el origen. En valor absoluto, la velocidad máxima obtenida en el centro de la trayectoria es igual a la frecuencia angular multiplicada por la amplitud. En resumen, tenemos las siguientes fórmulas dependientes del tiempo. Elongación igual a amplitud por seno de la fase. Velocidad igual a la frecuencia angular por la amplitud por el coseno de la fase. Y aceleración igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por el seno de la fase. La velocidad y la aceleración expresadas en función de la elongación x son velocidad igual a más o menos la frecuencia angular por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la elongación al cuadrado. Y la aceleración es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la elongación. En valor absoluto, la velocidad máxima obtenida en el centro de la trayectoria es igual a la frecuencia angular multiplicada por la amplitud. En resumen, tenemos las siguientes fórmulas dependientes del tiempo. Elongación igual a amplitud por seno de la fase.
velocidad igual a la frecuencia angular por la amplitud por el coseno de la fase, y aceleración igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por el seno de la fase. La velocidad y la aceleración expresadas en función de la elongación x son velocidad igual a más o menos la frecuencia angular por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la elongación al cuadrado. Y la aceleración es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la elongación. Ejemplo, un oscilador armónico de amplitud 20 centímetros tiene una velocidad de 4 metros por segundo cuando pasa por su posición de equilibrio. ¿Cuál es el periodo y la aceleración máxima? Solución. Cuando la partícula pasa por la posición de equilibrio, o sea, cuando x vale 0, la velocidad es igual a más o menos omega raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado. Pero como x vale 0, nos queda que la velocidad es igual a más o menos omega por a, que es la velocidad máxima. De aquí podemos despejar la frecuencia angular. La amplitud que está multiplicando pasa a dividir. La frecuencia angular es igual a el valor absoluto de la velocidad máxima dividido por la amplitud. O sea, 4 metros por segundo dividido entre la amplitud, que es 20 centímetros o 0.2 metros. Podemos cancelar los metros y la división nos da 20 segundos a la menos 1. Este resultado también se puede escribir como 20 radianes por segundo. Como la frecuencia angular es 2pi sobre el periodo, podemos despejar el periodo. El periodo es 2pi sobre la frecuencia angular. Reemplazando los valores, tenemos que el periodo es 2pi sobre 20 segundos a la menos 1. En este caso, 2 sobre 20 es lo mismo que un décimo. Así que el periodo es pi décimos de segundo. La aceleración máxima en valor absoluto es la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Reemplazamos los valores. La frecuencia angular es 20 segundos a la menos 1. Lo debemos elevar al cuadrado y multiplicarlo por la amplitud, que es de 0.2 metros. Efectuando las operaciones obtenemos 80 metros por segundo al cuadrado. Veamos otro ejemplo. El movimiento de la aguja de una máquina de coser es prácticamente armónico simple. Si su amplitud es de 10 centímetros y su aceleración máxima es de 40 centímetros por segundo al cuadrado, ¿cuáles son su periodo y su velocidad máxima? Solución. En valor absoluto, la aceleración máxima es frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Despejamos la frecuencia angular y reemplazamos los valores. La frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de la aceleración máxima de 40 centímetros por segundo al cuadrado sobre la amplitud de 10 centímetros. Simplificamos los centímetros y realizando los cálculos nos da 2 segundos a la menos 1, que también se podría escribir 2 radianes por segundo. El periodo es 2pi sobre omega, es decir, 2pi sobre 2 segundos a la menos 1. En este caso, cancelamos el 2 y la respuesta nos queda que el periodo es pi segundos. Y finalmente, la velocidad máxima en valor absoluto es omega por a. La frecuencia angular es de 2 segundos a la menos 1 y la amplitud 10 centímetros. Multiplicando nos da 20 centímetros por segundo.